Buenas tardes, mi nombre es Daniel Saavedra, soy docente del curso de literatura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el siglo de oro español, en especial sobre el género narrativo. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, esto va a estar dirigido para el cuarto y quinto grado de secundaria. Y sin mayores preámbulos, empecemos con el desarrollo de la clase. Muy bien. Un género moderno. ¿Cuál viene a ser uno de los géneros modernos? La novela. Esto surge aproximadamente a partir del año de 1500, surgen varios géneros literarios, ya hasta entonces pues desconocidos. Entre ellos se encuentran la novela pastoril, la novela histórica, la novela picaresca y la parodia de las novelas de caballería. Estos son como puntos importantes. Vamos a hablar ahora de lo que vienen a ser las novelas pastoriles, mis queridos alumnos. Esta novela pastoriles narra las aventuras y desventuras amorosas de pastores pues idealizados. Es un género que ya había florecido con antelación en Italia, Portugal, ya, y como por ejemplo uno de los, por así decir, autores que destacan en esta obra pastoril tenemos a Giovanni Boccaccio, ya, y el ejemplo más notable de esta novela pastoril lo vamos a encontrar pues en la lengua española, más conocida pues como la famosa obra llamada Diana, escrita pues por el portugués llamado Jorge Montemayor, ¿ya? Muy bien, pasemos al siguiente punto. Tenemos lo que viene a ser espérenme, ya hablamos de Jorge Montemayor, ahora vamos a hablar sobre las novelas históricas, ¿ya? Muy bien. Fue una invención española que combinó pues las tendencias literarias de los siglos anteriores con las del siglo pues XVI, presentando los relatos caballerescos de la guerra contra los moros en forma de novela. Su primer ejemplo es la Guerra Civil de Granada, que se publica aproximadamente en el año de 1595, y su famoso autor fue Ginés Pérez, ya Ginés Pérez de Ita. Destaca también el relato anónimo, como por ejemplo de la historia de Abencerraje, ¿ya? Y la hermosa pues Jarifa, publicada en el año de 1598, ¿ya? Novela picaresca. Narra una serie de incidentes o episodios de la vida del protagonista que se presentan en orden pues cronológico, sin entremezclarse en una trama sólida. Utiliza el esquema pues tradicionales de los libros de caballería, pero lo hace con una voluntad claramente, por así decir, desmitificadora, ¿ya? La estructura es un relato pues en primera persona de episodios que vienen a justificar su situación final poco afortunada. Como por ejemplo tenemos el Lanzarillo de Tormes, mis queridos alumnos, que se publica en el año de 1554. Recordemos que este Lanzarillo de Tormes está dentro de lo que viene a ser las novelas picarescas, ¿ya? Muy bien, esta es un prototipo de novela pues picaresca, como se los acabo de mencionar. Y también pues tenemos el autor llamado Guzmán de Alfarache, ¿ya? Y también tenemos su famosa obra conocida como Mateo Alemán y la historia de la vida del buscón llamado pues Don Pablos, ¿ya? De Quevedo. Don Pablos de Quevedo son otros también ejemplos sobresalientes del género picaresco, ¿ya? Muy bien. Segunda, no, una obra literaria que destaca dentro de este periodo también es El Lanzarillo de Tormes. Vamos a hablar un poco de ello. Aunque probablemente existió en una edición anterior, quizá del año 1552 o 1553, las primeras ediciones ya, las primeras ediciones conservadas son las del año de 1554, impresas pues en Burgos, y lo realizó pues Juan de Junta, Amberés también Martín Nucio y Alcalá de Heneraez Salcedo, con el título de la vida pues de Lanzarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. El Lanzarillo de Tormes consta de 7 capítulos o tratados, ya por así decir, de muy variable extensión, ya. Lázaro pues viene a ser un antihéroe por excelencia, nos proporciona datos sobre su vida. Nació junto al río de Tormes en Salamanca y es hijo de un molinero y de una viuda pues amancebada con un negro, por así decirlo. Por la obra desfilan los diversos amos a las que ha servido y de los cuales se ha aprovechado invariablemente
el mendigo ciego y el ruin, el cura, el avaro, ¿ya? El cura, el avaro, por así decir, también tenemos al escudero, deseoso de aparentar, ¿ya? El fraile de la merced, el buldero, un clérigo, ¿ya? También tenemos lo que viene a ser, también va a estar dedicado lo que viene a ser algunos también clérigos y algunos personajes dedicados o relacionados con el mundo de el cristianismo, por así decir. Ya dentro de todo, ya el protagonista de la novela vivirá pues una sucesión de experiencias que irán paulatinamente socavando su integridad moral en un proceso educativo subvertivo, por así decir. Ya finalmente, pues Lázaro obtendrá el oficio real de pregonero en Toledo y nos cuenta cómo un arcipreste le propone el matrimonio con su criada, que además es también su amante. Desde esa situación actual vergonzante, Lázaro confiesa a su casa, confiesa en su caso, mejor dicho, que pues había tenido un cierto romance con esta muchacha. Tenemos también las novelas de caballería. Estas novelas de caballería, en contraposición a esa visión deformada de la naturaleza humana, destacan pues las obras de Miguel de Cervantes Saavedra y en especial esta obra llamada pues Don Quijote de la Mancha, que se publicó en el año de 1605 a 1615 aproximadamente. Presenta pues esta obra una imagen completa de la humanidad que refleja tanto su grandeza como sus debilidades. Es probable que Cervantes comenzara a escribir con la única intención de tramar una historia pues divertida y burlarse de la moda de los libros de caballería como el Amadis de Gaula, nacidos a partir de la epopeya francesa, que constituirían la literatura de evasión en aquella época. Los 12 relatos que componen pues las novelas ejemplares, se va a publicar estas novelas ejemplares en el año de 1613, ¿ya? Y también Cervantes escribió entre 1590 y 1612 estos ejemplares, ya mis queridos alumnos, estos ejemplares que vienen a ser también partes, ¿no?, de una determinada obra. Ahora, debido al reconocimiento obtenido con la primera parte del Quijote, tiene una gran fuerza narrativa y su imaginativa novela bizantina, los trabajos de Pérsiles y Segismunda, se publica pues en el año de 1619. Es una de las obras maestras de la prosa pues barroca, por así decir, y es atribuida a don Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora, con relación a la obra Don Quijote de la Mancha, es posible que Cervantes empezara a escribir el Quijote en alguno de sus periodos pues carcelarios. Recordemos de que él había sido en un momento pues apresado y es ahí donde empieza a desarrollar la primera parte ya de El Quijote de la Mancha, ¿ya? Muy bien, eso se da a finales del siglo pues XVI, para ser exactos pues en el año de 1604 estaba ya terminada la primera parte y fue dedicada prácticamente esta obra al duque de Béjar, ¿ya? El duque de Béjar, el Quijote pues le dedicó esta primera parte de su obra, mejor dicho, Cervantes le dedicó esta parte de su obra al duque de Béjar, ¿ya? Y que apareció pues publicada a comienzos de 1605 con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en la que se relataban las dos primeras salidas del del caballero andante, por así decir. Y es en el año de 1614 aparece en Tarragona la continuación apócrifa, mejor dicho, escrita por alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, quien acumuló en el prólogo insultos contra Cervantes. Esto es como dato importante. Pero por entonces, este llevaba pues muy avanzada la segunda parte y la terminó muy pronto. También fue acusado por el robo literario y por
injurias recibidas, estoy refiriendo a Cervantes, ¿ya? Esta segunda parte pues apareció en el año de 1615, ¿ya? Dedicada al conde de Lemos, ¿ya? Con el título de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ahora, en ella se narra la tercera y última salida. Finalmente, en 1617, las dos partes se publican juntas en Barcelona. Don Quijote se muestra ante el lector como un ser humano verosímil y creíble, a pesar de los vaivenes a que se somete el enfrentamiento ya de su mundo pues onírico con la realidad igual de compleja. Es el personaje de su escudero, viene a ser pues Sancho, ya Sancho Panza, ya el prosaico punto de vista del escudero contrasta moderándolas con relación a las ilusiones de este Quijote, ya porque recordemos que Quijote, mis queridos alumnos, muestra ese lado pues loco de la vida, ¿no? De ver la vida, mientras que Sancho muestra o representa la imagen más la imagen pues por así decir centrada, ¿no? La imagen pues en su sano juicio, ¿ya? Y ambos pues muestran un papel pues un tanto cómico envuelto en lo que viene a ser las distintas aventuras de dos grandes amigos, ¿ya? Ahora vamos a ver prosa no narrativa religiosa. Durante los dos últimos tercios del siglo XVI, diversos autores místicos y ascéticos escribieron obras de considerable importancia. Entre ellos cabe destacar el dominico Fray Luis de Granada, ya cuyos escritos reflejan tanto su ascetismo como su profundo amor a la naturaleza, y sobre todo a la mística Santa Teresa de Jesús, que creó una nueva simbología para expresar sus experiencias místicas. En sus tratados, Santa Teresa de Jesús alcanza la espontaneidad y la frescura de su lengua coloquial. Este es un punto importante que debemos de tener en cuenta. Con relación a la ensayística, los ejemplos más resaltantes de este género son empresas políticas que se dan a partir del año de 1640 de Diego Saavedra Fajardo, en las que el autor pues analiza su idea del príncipe cristiano ideal, la sátira de los sueños de 1627, ya es una obra de este señor, de Diego Saavedra, y la novela alegórica El Criticón, ya que va a estar también ligada o se va a publicar aproximadamente en el año de 1651. También tenemos a Baltasar Gracián, que presenta una interpretación pesimista de todas las expresiones humanas, mejor dicho, de todas las experiencias humanas, exceptuando pues el esfuerzo intelectual. ¿Ya? Vamos, ¿cuáles son los autores de las siguientes obras? Tenemos a Lanzarillo de Tormes, se ha considerado pues como una obra anónima, ¿ya? También tenemos la siguiente obra que es conocida con el nombre de Historia de Abencerraje y la hermosa Jarifa, es una obra también anónima, ¿ya? Tenemos a Fray Luis de Granada, ya que su famosa obra fue Guía de Pecadores, que la publica en el año de 1504 aproximadamente. Tenemos la famosa escritora también Santa Teresa de Jesús, escritor, mejor dicho, Santa Teresa de Jesús, que publica sus obras Camino de Perfección, Libro de las Fundaciones, Las Moradas, en el año de 1515. También tenemos a este escritor llamado Jorge de Montemayor, ya que escribe su famosa obra Los Siete Libros de la Diana, aproximadamente en el año de 1520, ya. Tenemos a Fray Luis de León con sus famosas obras llamadas La Perfecta Casada y de los Nombres de Cristo.
Miguel de Cervantes Saavedra, cuyas obras son La Galatea, las novelas ejemplares, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y los trabajos de Pérsiles y Segismunda, por así decir. Tenemos a Lope de Vega con sus obras llamadas La Arcadia, las novelas de Marcia Leonarda también y La Dorotea. Estas tres obras le pertenecen a Lope de Vega, ya mis queridos alumnos importantes. Francisco de Quevedo y Villegas, las obras que resaltan en este periodo son las siguientes: Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, Los sueños, Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás. Ya todas estos son una sola obra, ojo, a Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás es una sola obra. Y la última obra es Marco Bruto. Baltasar Gracián, su famosa obra fue El Criticón. Tenemos también ya al último de nuestras diapositivas, mis queridos alumnos, unas 10 preguntas que por favor deben de responder y tienen como un plazo máximo hasta el día miércoles a las 5 de la tarde para enviarme sus respectivas tareas, ya mis queridos alumnos. Bueno, sin más que decirles, me despido de cada uno de ustedes. Por favor, copien los temas que estamos realizando, ya, porque se van a seguir evaluando de esa forma, ya. Muy bien, sin más que decirles, mis queridos alumnos, me despido y por favor, terminen de hacer sus trabajos, ya, sus tareas. Bueno, sin más que decirles, me despido.